Como todos los domingos, pues traemos un tema nuevo. El tema que vamos a tratar hoy se titula Los milagros de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos hecho la pregunta si los milagros todavía siguen ocurriendo? Algunos dicen que sí, que ya no ocurren los milagros, que ya eso pasó. Y si los milagros siguen sucediendo en la actualidad, ¿qué motiva para que se den los milagros de Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para recibir un milagro? Bueno, entonces eso es lo que vamos a debatir en el día de hoy. Primero que todo tenemos que partir que el milagro es un suceso que no podía ser explicado por las leyes naturales, ¿verdad? Cuando algo sucede y es inexplicable, por ejemplo, una curación de un cáncer, un hecho que normalmente no sucede, eso lo podríamos llamar como milagro. ¿Y a qué se le atribuye un milagro? Primero que todo podríamos atribuir el milagro a un ser supremo, en este caso a Dios, cuando es un ser, y lo hace obviamente un ser sobrenatural como lo es Dios, pero también hay seres corrientes que podríamos llamar, que podrían hacer milagros, tales como la magia. Algunas veces la magia hace milagros. También podemos ver a personas que son hacedores de milagros o milagreros, como normalmente se le llama. Algunos santos, que se les dice, de acuerdo a las religiones, que dice que hacen milagros. O un líder religioso, que las personas lo buscan porque hace milagros. O lo llaman también un líder usado por Dios para hacer milagros, ¿sí? Entonces, vemos aquí que hay dos clases de personas que pueden hacer milagros. Un ser sobrenatural, que es Dios, obviamente, y seres corrientes que Dios puede utilizar en un momento dado. Pero también hay seres que, pues, de acuerdo a las creencias de cada uno, pues, puede hacer milagros y a veces hasta cosas que son contrarias a la palabra de Dios, como la magia, que es contraria a la palabra de Dios. Bueno, pues entonces partimos que los milagros solamente provienen realmente de Dios. Dios es el que hace milagros. Eso sí lo tenemos claro, todas las religiones del mundo establecen que el único que hace milagros es Dios. Y Dios puede utilizar instrumentos, puede utilizar al hombre en un momento dado, ¿verdad?, para hacer un milagro. Entonces, doctrinariamente se ha dicho que la divina providencia, pues hay dos clases de doctrinas sobre la divina providencia. Hay una que se llama el teísmo o teísmo, y otra que es el deísmo. La diferencia entre las dos está en que una acepta la providencia divina, como es el teísmo, y el deísmo niega completamente la providencia divina en las actuaciones de las cosas. En algo sí están de acuerdo las dos, que hubo un Dios creador, un Dios que creó todo el universo. Pero en el teísmo, Dios, además de ser creador, sigue cuidando de su creación, la gobierna, además también la socorre, la mantiene. Así establece el teísmo. Mientras que el deísmo dice que Dios solamente es un creador y no admite milagros ni culto externo. O sea que Dios simplemente se limitó a crear y después se olvidó de su creación. Algo así es lo que entiendo que dice la doctrina del deísmo. Un creador que ha abandonado su creación. O sea que no existe divina providencia en las actuaciones de Dios. O sea que Dios, después de crear las cosas, pues ya las dejó cada uno a su arbitrio, a su suerte, sí, así es. Solo las leyes naturales pueden analizarse desde la ciencia. O sea, ellos utilizan mucho la ciencia para analizar las fuerzas naturales, de la naturaleza. Entonces vemos entonces que la providencia divina o la divina providencia, existen dos doctrinas. Una que acepta la divina providencia, como es el teísmo, y otra que es el deísmo, que definitivamente dice que Dios solamente es un creador y que se olvidó de su creación. No admite los milagros ni culto externo. Un creador que ha abandonado a su creación. Ahora, ¿qué origina los milagros? Es la pregunta que nosotros podríamos hacer. ¿Qué origina los milagros? Algunas veces podríamos decir que los milagros son originados de acuerdo a la fe de cada uno, ¿sí? Eso es una doctrina, ¿verdad? La fe que tú tienes puede generar milagros y obviamente lo fundamentan en Marcos 11:22. Busquemos lo que nos dice Marcos capítulo 11, verso 22. Dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. O sea, cuando nosotros tenemos fe en Dios, podemos recibir cualquier cosa. Pero aquí nos dice la palabra de Dios, Jesucristo nos está diciendo, fe en Dios. O sea, que crean en el cumplimiento de su palabra, no en el cumplimiento de nuestros deseos. Porque es que a veces ponemos fe en nuestros deseos, no en la palabra de Dios. Cuando dice poner fe en Dios, es poner fe en su palabra, en lo que Él nos ha establecido a través de ella, y que todo lo que Él ha establecido a través de su palabra siempre se cumplirá en nosotros. Pero a veces nosotros ponemos fe más en nuestros deseos acudimos a Dios en fe para que Dios cumpla nuestros deseos. Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, dale a que te consiga el trabajo. O sea, todo en función de nuestros deseos. La fe no es para conseguir el cumplimiento de nuestros deseos. Y eso nos lo deja muy claro la palabra de Dios. O sea, que existe una lucha
con respecto a la fe. Hay una guerra de la fe. Creer en la palabra de Dios o en nuestros deseos cumplidos. Entonces, muchas veces utilizamos la fe para buscar el cumplimiento de nuestros deseos. Ahí eso es lo que se llama, denomina la guerra de la fe. La fe no es para cumplir nuestros deseos, es para someternos a la voluntad de Dios y estar tranquilos y saber que Dios siempre va a cumplir su palabra. Pero la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que la fe no viene buscando satisfacer mis deseos, sino la fe se fundamenta en la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que nuestra fe tiene que estar fundada en lo que dice la palabra. Si nuestra fe no está fundada en la palabra de Dios, podríamos decir que no es fe, es simplemente un deseo del hombre que se cumplan sus propios deseos. Perdón a la redundancia, pero así se podría entender. Toda la fe que nosotros tenemos tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice Marcos 6, capítulo 5. Marcos capítulo 6, verso 5 nos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Aquí vemos que los milagros no están en función de la fe. Mire lo que dice la palabra, no pudo hacer ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué? Porque había mucha incredulidad en la tierra de donde nació nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando él visitó a Jerusalén, encontró que las personas no creían en él. Lo primero que decían, este no es el hijo del carpintero, el hijo de María, cuyos hermanos conocemos todos nosotros. Entonces, no ponían fe en Cristo. Entonces, la fe es precisamente para salvación. Por eso dice la palabra, no pudo hacer ningún milagro, o sea, no pudo salvar a nadie. Y dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Vemos aquí cómo las sanidades no tienen nada que ver con los milagros. La sanidad es la voluntad del Señor y Él podrá hacer milagros inclusive a una persona inconversa. Para hacer los milagros de Dios, Dios no necesita que crea en Él. Es su voluntad, su misericordia la que hace los milagros. Entonces vemos aquí cómo Dios no pudo hacer milagro. ¿Y cuál era el verdadero milagro que nosotros debemos buscar? La salvación del alma. Y la salvación solamente se consigue a través de la fe. La salvación es por fe, no por obras ni por ningún pensamiento que nosotros tengamos. O sea, la salvación siempre es por fe. Y en Juan 11:40, mire lo que nos dice Jesús a través de el libro de Juan 11:40, dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, la fe es para ver la gloria de Dios en todas las cosas que suceden a nuestro lado. Si usted quiere recibir milagros, pues tendría que tener una fe, ver la gloria de Dios en todas las cosas que suceden. Y realmente los milagros siguen ocurriendo en todo momento. Dios nos sostiene, Dios sostiene el universo y los milagros se dan en todas partes. Simplemente nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar sobre los milagros. Los milagros ocurren en todo momento. Y miremos lo que nos dice 1 Pedro 1:9. Aquí sí nos dice cuál es el objetivo de la fe. Que la fe no es para conseguir milagros. Miremos lo que nos dice 1 Pedro capítulo 1, verso 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el objetivo de la fe, es la salvación del alma. Y recordemos que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No es por nuestros deseos. A veces confundimos fe con deseo. Yo tengo fe de terminar tal trabajo, de conseguir tal trabajo, de estar sano en el nombre de Jesús. No, eso no es fe, eso es un deseo que usted tiene. Y son deseos buenos, no son malos. Bueno, pero lo importante es que tengamos en cuenta que la fe es para salvación del alma. Eso es básicamente, para eso es la fe. Ahora, ¿qué origina los milagros? Vemos que la fe no genera milagros. La fe no genera milagros. La fe es para buscar la salvación del alma. Básicamente es para eso. O sea, la fe, en conclusión, no genera milagros. Ahora, ¿qué origina los milagros realmente? Hombres facultados por Dios para hacer milagros. ¿Existen hombres facultados por Dios para hacer milagros y con base en eso se dan los milagros? Bueno, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Hay dos doctrinas al respecto. Hay una doctrina que dice que es la cesacionista y hay otra doctrina que se denomina la continuista. La cesacionista dice que Dios facultó a algunos hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para hacer milagros, pero que ya son milagros, ya esa facultad que ellos tenían desapareció al llegar al final el último de los profetas, el último de los apóstoles, más exactamente el apóstol Pablo. Entonces, esta doctrina, la cesacionista, dice que los milagros eran para convencer a los incrédulos, más exactamente a los judíos. O sea, todos los milagros que se dieron en el Antiguo Testamento eran para demostrar que la palabra de Dios se cumplía. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra, aquí caminó con nosotros, se hizo hombre,
Él vino lleno de milagros, vino portentos, milagros, prodigios. ¿Pero para qué? Para convencer a los judíos, porque Él vino directamente fue para los judíos. Él vino a salvar a los judíos. Por eso dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él llegó, fue a salvar a los judíos. Y como vino a predicar a los judíos, vino lleno de portentos y milagros. Él todo lo que decía se hacía para demostrar que toda la palabra de Dios se cumplía inmediatamente. Cuando él maldijo la higuera, ¿verdad? Él maldijo la higuera y inmediatamente la higuera se secó para demostrar que todo lo que Dios dice, porque es Dios, todo lo que Dios dice se cumple inmediatamente. Entonces, para que nosotros tengamos confianza en su palabra. Y eso fue el mensaje que le transmitió a los judíos y de paso también nos lo transmite a nosotros. Que todo lo que dice Dios a través de su palabra siempre se va a cumplir. Ese es el objetivo de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, para demostrar la eficacia de su palabra, que todo lo que él dice se iba a cumplir. Los judíos necesitaban ver para creer. Esos son los incrédulos, ¿verdad? El incrédulo necesita ver para creer. Los verdaderos creyentes no necesitan ver para creer. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, dichosos aquellos que no ven y creen. Entonces nosotros somos más privilegiados porque no hemos visto los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero creemos en Él, que es el Hijo de Dios, y por eso somos más bienaventurados. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, se lo dijo a Tomás. Más bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. Entonces, estos señores, los profetas y los apóstoles, tenían dones. Los dones eran señales y advertencias para los judíos que no creían en Dios. No es para la iglesia, era para los judíos, no para la iglesia. Miren lo que nos dice al respecto 1 Corintios 1:22. 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino lleno de señales. Y los apóstoles venían llenos de señales. Los profetas venían llenos de señales. Los judíos piden señales para creer que venían de parte de Dios. Es más, decía que si no se cumplía, en el Antiguo Testamento decía que si lo que decía el profeta no se cumplía, era sinónimo de que no venía de parte de Dios. Por eso todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía y decía se cumplía inmediatamente. Entonces, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Así le pasa a las personas inconversas, buscan en sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? Entonces, el verso 23 dice, pero nosotros, o sea, los que creemos en Dios, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque como así que el rey terminó crucificado, y para los gentiles locura. ¿Cómo que un hombre va a morir por mí en la cruz del Calvario? Así le pasa precisamente a los gentiles, para los gentiles locura. Más para los que llamados así judíos como griegos, o sea, convertidos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es para los que creemos en Cristo como nuestro Salvador. Y Marcos 6:22 todavía no lo confirma. Marcos 6:22 dice, y saliendo predicaba que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Precisamente los apóstoles lo hacían para que los judíos creyeran que ellos venían de parte de Dios. Jesucristo precisamente los encomendó que echaran fuera demonios, a los enfermos pusieran sus manos y estos sanaran. Si tomaran cosas mortíferas, nada los dañaría. Precisamente era para que los judíos que lo vieran a ellos creyeran que venían de parte de Dios. Porque venían ungidos, venían llenos de poderes, portentos y milagros, porque nuestro Señor Jesucristo así les había otorgado eso. Podían hacer ellos liberaciones, hablaban en lengua, sanaban enfermos, pero todo esto lo hacían por la gracia de Dios, no por el mérito de hombre. O sea, es la gracia de Dios que se lo había dado a esas personas. Ahora, ¿cómo se dan las liberaciones? Las liberaciones ya no se dan por imposición de manos, como se hacían en la antigüedad, que se echaban fuera a los demonios. No, Santiago 4, verso 7, aquí nos dice cómo se echa fuera un demonio en la actualidad, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, predicar a una persona para que conozca de Dios y él mismo lo va a echar. Mire lo que dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, someternos a la palabra de Dios, no importando las circunstancias por las que estemos pasando, no importando, creyéndole siempre a Dios. Entonces, si nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, o sea, para no hacer lo que Él nos proponga hacer, porque siempre nos va a dar salidas muy, muy buenas para nosotros, a los ojos de nosotros, para evadir determinados problemas.
A veces nos ha presentado oportunidades de conseguir dinero en forma ilícita para salir de un determinado problema. Nosotros tenemos que decir no, siempre obedecer lo que dice la palabra de Dios. Cuando resistimos al diablo, termina huyendo de nosotros. Entonces, esa es la mejor forma de nosotros tener liberación de Satanás o de cualquier clase de demonio. Sometiéndonos a la palabra, resistir al diablo y huirá de nosotros. El don de lenguas. Ese don de lengua era para los profetas, obviamente en ese entonces, inclusive para los apóstoles. Y miren lo que nos dice con respecto al don de lengua, 1 Corintios 14, 21. ¿Para quién era el don de lengua? 1 Corintios 14, 21, donde nos dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así no me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Y cómo se sanan los enfermos ahora? Es la gracia de Dios la que sana a los enfermos. Así nos dice Santiago 5:14. Dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará, salvará al enfermo. Estamos hablando de pecado. La oración de fe, cuando nosotros oramos por una persona para que Dios lo restaure, ¿verdad? Salvará al enfermo. Fíjese, usted dice que no dice sanará, dice salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará de su estado postrado en que se encuentra pecaminoso, ¿verdad? Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Le serán perdonados. El único que tiene facultad para perdonar pecados es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una doctrina que dice que los dones que Dios le dio a los apóstoles y profetas no han terminado, sino que todavía sigue. Esa es la doctrina que se denomina continuista. Hay dos doctrinas, ¿verdad?, con respecto a los hombres facultados por Dios para hacer milagros. Una doctrina que es la cesacionista, que dice que ya finalizaron, ya los dones que Dios le dio a los apóstoles y profetas terminaron, y otros que dicen que no, eso continúa, o sea, la doctrina continuista. Vamos a ver qué nos dice la doctrina continuista. Todo esto es bueno que lo sepan para que ustedes tomen su propia decisión, cuál es la que está vigente. Entonces, partiendo que continuista es la validez de los dones del Espíritu para nuestra época. Entre esas doctrinas están las iglesias de los pentecostales y los carismáticos. Los pentecostales dicen que todavía los dones de los hombres, profetas y apóstoles están vigentes en la actualidad, y también los carismáticos. Miremos lo que nos dice al respecto Romanos 12, verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio, el de servir, el que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Entonces, algunos dicen que los apóstoles y profetas todavía siguen existiendo en la actualidad y que están llenos de poderes para hacer sanaciones y liberaciones. Los apóstoles y profetas que ministran en la iglesia de Cristo, o sea, hacen una distinción entre apóstoles destinados a la iglesia para su ministración y su dirección y apóstoles profetas fundadores. Entonces, ¿cuáles son los apóstoles? Según esta doctrina, los apóstoles que dirigen a la iglesia en un sentido general, más general, se fundamenta en Efesios 4:11. Miren lo que nos dice Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces esto dice, todavía existen los apóstoles y profetas porque todavía no hemos sido perfeccionados los santos que estamos en la iglesia. Entonces, como no estamos perfeccionados, existen apóstoles y profetas. Y estos apóstoles y profetas obviamente están ungidos con poder para sanar, para hacer liberaciones y para hacer todas las cosas que están señalados en la palabra de Dios. Pero lo que pasa es que la Biblia en ninguna parte nos hace una diferenciación entre apóstoles gestores o apóstoles fundadores de la iglesia y apóstoles que ministran en una iglesia. Eso es un invento de hombres que se han hecho. Porque realmente los apóstoles y profetas son uno solo. Se olvidan de leer lo que dice Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser
un templo santo en el Señor. Si todavía existen apóstoles y profetas, quiere decir que el cimiento de la iglesia no está conformado. Y si el cimiento de la iglesia no está conformado, ¿cómo se va a levantar una iglesia que no tiene cimiento conformado? Apenas está la base, que es la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia se erige sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, y todavía están saliendo apóstoles y profetas, ¿qué iglesia se puede levantar ahí? No, ¿verdad? No se puede levantar ninguna iglesia porque no hay fundamento, no están las bases consolidadas. Luego, entonces, los apóstoles y profetas fueron hasta Juan, que fue el último apóstol, y el último profeta fue Juan el Bautista, y el último apóstol que fue el apóstol Pablo. No hay más. Miremos lo que nos dice Lucas 16, verso 16. ¿Quién fue el último profeta? Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta ahí eran la ley y los profetas. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces vemos aquí como el último profeta, nos lo dice la misma palabra de Dios, fue Juan. ¿Y cuál fue el último apóstol? Mire lo que nos dice 1 Corintios 15, 7. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, el apóstol Pablo. Entonces vemos aquí que ya no existen apóstoles y profetas conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, excepto aquella diferenciación que dicen que hay apóstoles fundadores de la iglesia y apóstoles que administran la iglesia. Esa diferenciación pues no le establece la palabra de Dios. Los apóstoles son uno solo y los profetas son uno solo. Pero ¿qué origina entonces los milagros? Si vemos que la intervención del hombre no origina milagros, ni la fe origina milagros, ¿qué es lo que puede generar los milagros? Lo único que genera milagros es la voluntad de Dios, ¿sí? Eso sí lo tenemos claro, la voluntad de Dios es la única que genera, porque Dios es el que hace los milagros. Ahora, miremos lo que nos dice Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahora, si la voluntad de Dios es la única que genera milagros, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice cómo sabemos la voluntad de Dios. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para conocer la voluntad de Dios y poder ver los milagros de Dios, tenemos que obedecer su palabra. Y además tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Porque si nosotros obedecemos su palabra y cambiamos nuestra forma de pensar, todo esto lo debemos hacer para que nos vaya bien. Vea, si nosotros obedecemos la palabra y cambiamos nuestra forma de pensar, eso no va a hacer más santo a Dios, ni va a beneficiar a Dios. Claro, Dios nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda. Pero cuando nosotros obedecemos su palabra y cambiamos nuestra forma de pensar conforme a la palabra de Dios, los beneficiados somos nosotros. No es Dios, no somos nosotros. Pero Dios en su infinito amor quiere salvarnos. Y eso solamente podemos hacerlo si nosotros obedecemos la palabra de Dios y cambiamos nuestra forma de pensar, para que podamos ver los milagros de Dios. Esa es la única forma. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, empezamos a ver los milagros diariamente. Dios sigue haciendo milagros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo único es que ya no necesita la intervención del hombre para hacer milagros. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo que Él quiere es darnos bienestar a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no vemos la mano de Dios. Por eso es que podríamos decir que la fe es ver la mano de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Cuando nosotros ya hemos cambiado nuestra forma de pensar y obedecemos su palabra, vemos milagros todos los días. Yo veo milagros todos los días de la mano de Dios. Todos los días hay milagros. Dios sigue manteniendo su creación, sigue auxiliando su creación, sigue intercediendo por su creación. No nos ha abandonado. Lo que pasa es que nosotros esperamos es que Dios cumpla nuestros deseos, no vemos la mano de Dios. Tenemos es que obedecer a Dios cumpliendo su palabra, someternos a su palabra, cambiar nuestra manera de pensar y poner nuestra fe para salvación, porque la fe es para salvación del alma. Y la fe solamente se sostiene a través de su palabra, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros lo obedezcamos. No porque Él es un Dios, un rey allá que quiere que todo el mundo lo obedezca, omnipotente, que quiere que todo el mundo lo obedezca. No, es porque cuando nosotros lo obedecemos nos va a ir mejor a nosotros, nos va a ir bien a nosotros. Es para nuestro propio beneficio.
Dios seguirá siendo Dios, así nosotros desobedezcamos, así nosotros hagamos lo que, perdona la palabra, así hagamos lo que nos dé la gana. Dios seguirá siendo Dios. Nosotros somos los que nos beneficiamos cuando nos sometemos a su palabra. Y la voluntad de Dios es que le demos todo lo que hemos recibido de Él. Él nos enseña a dar, porque tenemos que dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Mírenme lo que nos dice 1 Pedro 4, verso 10. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Aquí empezamos a ver nosotros ya la voluntad de Dios en nuestra vida. Dice, cada uno, según el don que Dios ha recibido, ministre a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, esto es lo más importante, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, o sea, si alguno da algo, ministre o dé conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, en otras palabras, el que sepa hablar, utilice esa labia que Dios le ha dado a hablar, predicando su palabra. Eso es. ¿Y qué debemos? Cuando predicamos la palabra, estamos anunciando el evangelio. Ahora la pregunta, ¿qué es el evangelio? El evangelio no se puede resumir en pocas palabras, que es predicar la muerte de Cristo. Porque Cristo murió por nuestros pecados, para que por él, a través de su sacrificio, podamos llegar apto a su presencia. Entonces, ¿cómo debemos predicar el evangelio? No con palabras persuasivas, con chistes, con elocuencia, utilizando frases rimbombantes. No, es simplemente hablar de la muerte de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros podamos llegar a su presencia. Y el que sabe ayudar a los demás, hágalo. Hágalo con la fuerza que Dios le dio para hacerlo. Ayudemos a los demás en la medida que Dios nos ha dado fuerza para hacerlo. Pero tenemos que tener pendiente que todo debe ser para la gloria de Dios. Nada es para nuestra gloria. Si predicamos bien, es para la gloria de Dios. Si ayudamos a alguien, siempre para la gloria de Dios. Que nosotros no aparezcamos llevándonos la gloria de Dios, porque eso sería vanagloria. Toda la gloria tiene que ser para Dios. Toda la gloria y alabanza para Dios. Y por último, miremos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Ya para terminar. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 nos dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, eso es lo que tenemos que entender nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados. La única forma de que nuestros pecados sean perdonados es aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y someternos a su palabra. Y empezamos a ver los milagros de Dios en todo el transcurrir de nuestra vida. Dios sigue haciendo milagros. Dios es maravilloso. En cuanto a la doctrina continuista y cesacionalista y cesacionista, las dos tienen la razón. El hombre Dios no necesita de nosotros para hacer milagros. Dios puede sanar a una persona allá en cuidados intensivos sin que nosotros estemos allá. Ni siquiera orando por ella, es la misericordia del Señor. Pero nos manda a orar unos por otros, porque esa es la voluntad de Dios. Él quiere que el amor que tenemos hacia Dios lo manifestamos hacia otras personas orando por ella. Él quiere que nosotros oremos unos por los otros, pero Él no necesita de eso para hacer milagros. Y con respecto a la doctrina continuista, pues sí, tenemos estado de acuerdo en la doctrina continuista en el sentido de que Dios sigue haciendo milagros, pero no necesita de nuestra intervención. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces, no busquemos tonos claros y negros, busquemos tonos grises, porque las dos doctrinas tienen la razón. ¿Qué tenemos que nosotros hacer para conseguir los milagros de Dios? ¿Qué es lo que motiva a buscar los milagros de Dios? Su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos cegados y no vemos los milagros de Dios. No vemos su misericordia que nos acompaña todos los días. Pero Dios nos ama tanto que todos los días hace milagros a favor nuestro. Amén. Bueno, y esta es la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y lo más importante, que la pongan por obra.